Bueno, y aquí estamos de vuelta y al teléfono creo que está ya Álvaro Rodríguez Núñez. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes a todos los oyentes. Mira, el programa hoy va... Estamos en Galicia, la primera parte, ¿verdad? Y ahora volvemos otra vez a Galicia y aquí tengo a mi lado a Gerardo Hernández, muy vinculado a Galicia. Él fue profesor titular de Sociología de la Familia en la Universidad de La Coruña y bueno, o sea, no nació en Galicia, pero eres medio gallego, ¿no? Bueno, los 20 días me llevaron para allá. Estuve hasta los 3 años. Pues fíjate. No. Gallego. Y luego los últimos... No, y descendiente de un sarriano de la provincia de Lugo. O sea, que es que hoy estamos todo el programa en Galicia. Estamos nanos a terra. O sea, que estamos allí. Hasta nos han dicho que estaba la anterior invitada, Ana Díaz Cortés, que estaba mirando ahí una vista maravillosa desde su ventana, de su terraza, el mar. O sea, bueno, mira, una envidia que para qué. Claro. Bueno, y tú nos vienes... Aunque los gallegos, como tenemos al mar siempre al lado, no deja de ser hermoso. Pero bueno, es parte ya de nuestro hábito, ¿no? Sí, bueno, pero a los madrileños nos ponen los dientes largos porque no tenemos el mar tan cerca, ¿verdad? Claro. Aquí pues tenemos el Manzanares, pero no tiene nada que ver. Entonces, nos dicen... Pero ya digo que para los amantes de la montaña también Galicia tiene, como estábamos comentando, los Ancares, el Caurel y todo eso. Tú es que eres más de montaña, Gerardo. Más de montaña. O sea, te llama más la montaña, el Camino de Santiago, todas estas cosas. Pero bueno, el mar también, oye, maravilloso. Además, ese mar que hay allí, bravío, ¿verdad? Que rompe olas, que te pilla a ti cerca allí en el... Bueno, no, lo vemos. Bueno, pero Álvaro hoy no nos viene tampoco a hablar del mar ni nada. O sea, nos viene a hablar de el libro que va a presentar, que él ya nos habló de este libro aquí en Forma, cuando estábamos en la otra emisora. Pero lo ibas a presentar, pero no sé qué pasó, que no lo presentaste. Y entonces ya definitivamente el sábado 21 de enero lo presentas. Es soberanía o servidumbre, la globalización del siglo XXI. Habrá mucha gente que no sepa qué es esto de la globalización. Pensará que es la globalización. No saben a lo mejor piensa que es una errata de la imprenta. No lo sé. Puede ser. No sé, pero bueno. Álvaro tiene como tema estrella, pero vamos, a los oyentes y a ti, Gerardo, la vulneración constante de los derechos fundamentales, algo de lo que tú también, Gerardo, te haces... Ya, hemos hecho tú y yo alguna cosilla que bueno, no tiene otra finalidad nada más que destruir el ordenamiento jurídico, las instituciones y luego, pues no sé. El caos. No sé lo que viene luego, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Así es que cuéntanos un poquito, la globalización que es por los siervos de la gleba, ¿no? Sí, es un neologismo, siervos de la gleba, ¿no? Que era una institución jurídica que afectaba a gran parte de a la mayoría de la población de esa época que se conoce como Edad Media, y que eran unos individuos que tenían, en principio eran libres, pero tenían muy reducida su capacidad de decisión, ¿no? Y carecían de muchos derechos, ¿no? Y sí tenían muchos deberes, ¿no? Esencialmente deberes económicos y tributarios con cara a las élites que en esa época pues dirigía la sociedad, ¿no? Que era la aristocracia feudal, ¿no? Así a nivel de entenderlos, ¿no? En la actualidad hay autores, yo me sumo humildemente a esa tesis, podemos estar asistiendo a un proceso lento pero constante de globalización. Es decir, el fenómeno de la globalización, que si bien es positivo en el desarrollo tecnológico y eliminación de barreras en cuanto a distancias, la tecnología nos permite viajar en muy corto espacio de tiempo a cualquier parte del planeta Tierra. La información que es instantánea por las vías que tenemos de la tecnología, bueno, telemática, etcétera. El hecho de ser vivir en un país como España, un país desarrollado, en donde podemos recibir productos de calidad de otras partes del mundo, ¿no? Eso, que es la parte positiva de
del desarrollo humano, ¿no? De la esencia de la tecnología, ¿no? Una de las esencias de la especie humana, la tecnológica, ¿no? La capacidad creativa de mejorar nuestro entorno y nuestra vida cotidiana aplicando los conocimientos científicos, ¿no? Sí puede estar conllevando, y yo creo que sí, una pérdida de derechos fundamentales que afectan a la dignidad de las personas y a los ciudadanos, en este caso, que es lo que nos incumbe de España, ¿no? Del Estado español, de la nación española, ¿no? ¿Qué significa esa globalización? ¿En qué sentido considero o podemos considerar que existe una pérdida de derechos? En la medida en que se van eliminando con el proceso de la globalización las fronteras de los Estados-nación, el Estado, nuestro Estado, que es nuestra institución que nos da y otorga derechos, ¿no? Existen entonces, permíteme, Carmen, hacer un inciso. Los derechos existen en tanto estamos en un Estado. Es decir, los españoles tenemos derecho al habeas corpus, ¿no? Por ejemplo, en 24 horas nos tienen que poner a disposición judicial si somos detenidos o privados de libertad. Eso es una norma jurídica que en el Estado español, que en España, se aplica. Los españoles tenemos derecho a una sanidad, tenemos un ente que se llama Seguridad Social, creado ya en los años 50, ¿no? En el antiguo régimen franquista, en el anterior, en donde, pues, si yo ahora me pongo malo, pues me llevan a un hospital, yo cotizo, o aunque no cotizo, bueno, y me prestan los servicios sanitarios para curar mi dolencia, ¿no? Lo que tenga, ¿no? Tenemos derecho a una sanidad, a una educación pública, etcétera, etcétera. De calidad y tal, ¿no? Pública o semipública o semiprivada, ¿no? A elección de los padres, ¿no? Bien, eso solo existe dentro del Estado español, de forma que si vamos al Estado que nos limita al sur, ¿no? Sería el Sultanato de Marruecos, pues el habeas corpus lo aplican de su manera, como decimos los gallegos, a seu xeito, o sea, de su forma. La sanidad, la educación, etcétera, etcétera, brillan por su ausencia. Es decir, los derechos, eso que se llaman derechos fundamentales o derechos humanos, son una creación abstracta, pero se concretan dentro de un Estado que sí hace posible garantizar esos derechos. Bien, si se rompen las barreras del Estado, que son las fronteras y la autoridad jurídica, la soberanía de un Estado, esos derechos se pueden ver y se están viendo eliminados o reducidos. Por ejemplo, el hecho de permitir, por ejemplo, dentro de la Unión Europea, que se puedan importar para el mercado europeo las naranjas de Sudáfrica, perjudican a los productores de naranjas de Valencia o de Murcia, o, bueno, de las zonas donde estén. Si se permite una inmigración sin control y de millones, eso va a repercutir en los servicios públicos españoles que se nutren de los impuestos que pagan los ciudadanos españoles. Bueno, y en el orden público, ¿no, Álvaro? En el orden público también, porque al fin y a la postre pues habrá unos follones tremendos en la calle con toda esa gente. Imagino. Claro, por desgracia nos estamos asistiendo a esa triste realidad, porque, claro, al ser una inmigración descontrolada y ilegal, ¿no?, que se llama, pues claro, hay individuos que son muy honrados, por supuesto, y otros que no lo son tanto. Al no discriminar, al no examinar caso por caso y entrar así de tal, millones y millones, pues nos podemos encontrar pues con cosas muy desagradables, ¿no? Entonces, el proceso de globalización, en donde también conlleva que grandes multinacionales tienen más poder que los estados nacionales, ¿no?, en donde se pretende la Agenda 2030, se pretende también imponer una ideología muy concreta,
que va a afectar a derechos fundamentales como es el derecho de los padres a elegir, a decidir la educación de sus niños, de sus hijos, ¿no? En cambio, como estamos asistiendo, vemos que debido a una presión de esos entes internacionales, por efecto de ese hecho que se llama globalización, pues se está imponiendo en todos los colegios y también universidades, en todos los sitios, en todos los entes educativos y culturales, una determinada mentalidad o ideología, ¿no?, que afecta a elementos básicos de la persona, y que los padres, al día de la fecha, pues a veces se quedan patidifusos viendo los libros de texto de sus niños en el colegio, ¿no? Y todo eso es una imposición de entes ajenos al Estado y que sí están ejerciendo poder dentro del territorio español, ¿no?, dentro de la nación española. Por tanto, la globalización la definimos como ese proceso en donde el Estado-nación va perdiendo poder, soberanía, y se está convirtiendo en muchos estados, y el Estado español pasan de ser soberanos a ser siervos, y la globalización, los elementos positivos que sí tiene, pasan a ser demasiada cuantía negativos, y a eso definimos como globalización, ¿no? Como globalización. Bueno. Educación de los niños, por poner algo, en el tema de la economía, en el tema de la información, etcétera, etcétera, ¿no? Y que estamos asistiendo a un deterioro de las instituciones, un ataque para deteriorar las instituciones básicas de nuestro Estado. Eso está clarísimo. Sí. No hay más que... Vamos, además, por todas partes, ¿no? Poder judicial, pues el legislativo ya no... Ya, pero es que en nuestro caso, ese deterioro de las instituciones se está produciendo desde otras instituciones también. Sí, es como si tuviéramos el enemigo en casa, lo tenemos. Claro. Pero puede estar en combinación con todo lo demás, porque es así, o sea, es un ataque a las instituciones, además socavándolas de una manera muy eficaz. Porque, vamos, es que, no sé, no quiero ser negativa, pero claro, hay gente que esto lo ve como algo de unos cuantos chalaos, pero yo creo que no estamos chalaos, desgraciadamente, ojalá lo estuviéramos. No. Ojalá fuéramos una panda de chalaos, te lo digo de verdad. Sí. Pero es que, claro. Es que o sea, tú ves cómo está socavando todas las, poco a poco, pero con una eficacia. Con una eficacia muy grande, porque dominan muy bien la propaganda y la publicidad. Y si para dar negocio a las multinacionales de esa alimentación así transgénica o como sea, te tienen que convencer de que la carne es mala, pues la gente acaba convencida de eso y deja de comer carne sin darse cuenta de que está cayendo en el garlito de consumir esos productos de esas multinacionales en los que tienen intereses económicos aquellos que aquí están manifestándose en contra de ese otro tipo de alimentación natural, y con argumentos tan absurdos como lo que aquí se ha dicho, de que es que las ventosidades de las vacas contaminan bien las vacas gallegas. O sea, que estaría Galicia, no sé, fatal, ¿no? Pero, Galicia y Asturias estarían contaminadas, pero totalmente, ¿no? Y los millones de ñus o de cebras o los miles de elefantes, esos no contaminan. No, esos son especies que hay que proteger porque los animalistas dicen que esas hay que proteger, pero lo que nosotros tenemos, y en detrimento de nuestros usos y costumbres y en favor de unos intereses no confesados, pero vamos, que se ve claramente, pues es lo que está prevaleciendo. Por eso a mí me parece importantísimo el libro y todo lo que ahora nos está explicando que contiene y que enseña, a ver si así somos capaces de comprender cuál es la realidad y la manipulación de la que estamos siendo objeto. Una manipulación al 100%. Bueno, lo presentas, vamos a decirlo, para que luego al final no se nos vaya, el sábado 21 de enero a las 7:30 de la tarde en el Espacio Ardemans, que está en la calle Ardemans 66.
es bueno, cerca de es que Gerardo es de ese barrio, vive un poquito más arriba. Prosperidad. Él es Prosperidad, eso es la Guindalera, ¿no? Sí, bueno, al lado. Bueno, sí, no sé si será Prosperidad o la Guindalera, pero sí. Ahí es un espacio donde se debate y se presenta todo lo que allí se debate y todos los libros que se presentan y tal son en esta línea, en la línea de estas ideas y de, digamos, que abrir los ojos a la sociedad, que es bastante complicado y difícil, porque sociedad más borrega que la que hay ahora, ¿verdad? No. Y bueno, ahí estarás y esta vez imagino que bueno, ya ibas a presentarlo hace meses, pero bueno, esto ya va... Sí, un inconveniente y no pudiste, pero tuvo que vamos. aplazarse, quedará sería en el FAFTA, en el espacio FAFTA, y sí, pero está pendiente y lo vamos a realizar antes de junio, ¿no? Ahora vamos a Adermans, sí, que sería el próximo... Bueno, hoy es jueves, bueno, el día 21. Sí, el día 21, para sábado 21 de enero, para que la gente no se equivoque, el sábado 21 de enero en el espacio Ardemans, que es la calle Ardemans. O sea, Ardemans 66. El espacio Ardemans, vamos, los oyentes de esta emisora lo conocen. Porque yo creo que hasta viene alguien de ahí, de ese espacio aquí a tertulias, o me suena a mí. O sea que ese, pues esto, el barrio de la Guindalera, muy bien comunicado, metro Avenida de América, ¿no? Avenida de América, metro de Parque de las Avenidas, autobuses va el 1. Y luego hay unas líneas que van ahí por cerca del intercambiador, para allí pasar la 9, la 72, la 73, la 122. Bueno, te lo sabes todas, claro, eres del barrio, pues te lo sabes, pero vamos, que está bien comunicado. Y además creo que está muy muy bien el espacio. Allí nos veremos, Álvaro, para ver, sí, por supuesto, a ver si este debate que tú propones aquí es imprescindible, yo creo. Vamos, imprescindible, ¿verdad, Gerardo? Sí, yo considero que sí, que es necesario tal y como está la sociedad y sobre todo eso, como están determinadas fuerzas manipulando y teniendo éxito en esa manipulación. Hay que presentar la contraofensiva, no queda más remedio. No queda más remedio porque si no nos comen. Y bueno, hay que decir editorial Letras Inquietas, o sea, tú ya lo tienes en el mercado, el libro. Sí, ya está en el mercado desde julio ya llevamos meses, sí. Sí, unos mesitos. Y bien, estuvo en su momento entre los más vendidos en esa área. O sea, bien, estoy contento y bueno, lo importante es que al lector le haga reflexionar, pensar, ¿no? Y asumir la realidad y que no somos cuatro chavos, como tú dices. Bueno, es que hay simplemente... quien piensa eso, pero que ojalá lo fuéramos. No. Pero ahora, es que no. Lo que realmente está ocurriendo es que tenemos que defender la democracia. Es decir, lo que está aquí ahora en juego, con el deterioro de las instituciones, poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo, es la democracia de España, ¿no? Porque cuando hablamos de democracia tenemos que concretar, ¿no? Es decir, yo considero, y esa es mi tesis, que la cesión de la soberanía, prácticamente toda la soberanía política y económica a la Unión Europea, el ser un Estado sometido al Banco Central Europeo y a otras instituciones internacionales, en las cuales sí es cierto que hay que participar, sí es cierto que debemos colaborar, sí es cierto que tenemos que estar ahí, pero en el grado de injerencia que tienen esos poderes, nos están privando al pueblo de la soberanía. De hecho, pues, si todo lo que se decide en Bruselas no pasa por las urnas españolas, tema de inmigración, políticas arancelarias, lo que comentaba antes el compañero, ¿no? Esa política alimentaria, ¿no? De fomento de los gusanos. De comer gusanos y gusanos, ¿no?
saltamontes y gusanos o algo así. Yo es que vamos, yo espero que no me toque eso, porque tengo que comer eso. Me parece que me muero de hambre, porque vamos, es que me parece horrible. Cuando que el fondo, eso es un solo, bueno, y cuando digo solo no es porque sean poco, intereses económicos, Bueno, por supuesto. como bien expuso el compañero, es decir, hay intereses económicos de eliminar una serie de alimentación para introducir otros productos que los van a traer otras empresas, y entonces la ganadería española y el campo español y los ganaderos que viven de eso, pues se van a ver muy perjudicados. Entonces, en definitiva, cuando defendemos la soberanía, estamos defendiendo que los ciudadanos tengan condiciones de vida dignas y buenas, dignas y buenas. En la medida en que toda la política económica la deciden entes ajenos al... Nos tenemos que ir, Álvaro, ya nos está diciendo Carlos, nuestro técnico, que nos tenemos que ir. Entonces, Pues, yo creo que ha quedado claro, ya. Y oye, a todo el mundo pues que esté interesado en este tema, que imagino que serán muchos oyentes, les convocamos en el espacio Ardemans el sábado 21 de enero a las 7 de la tarde. Allí, que te escuchen, que te explayarás ahí un buen rato. Sí, en eso sí. Que te explayarás y bueno, y oye, que compren el libro, que no vendrá mal para reflexionar. O sea, Álvaro, allí nos veremos, ¿eh? Nos vemos, Carmen. Venga, un placer y un abrazo, pues, a Galicia. O sea, hemos estado en Galicia. Nos ha faltado el Ribeiro y el pulpo, pero bueno, otra vez será. Bueno, Álvaro, un abrazo. Un abrazo. Chao. Hasta el día 21. Bueno, y a vosotros oyentes, pues nada, que paséis una semana estupenda, en forma. Y aquí os esperamos la próxima semana, en forma. Sed muy felices.